Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Ana, Colombia inicia esta semana en medio de nuevos escándalos de presunta corrupción al interior del gobierno saliente que salpica a Juliana Guerrero. Pero por otro lado, la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, también sale del gobierno y por petición del presidente Gustavo Petro. Sí, Alejandra, pero también hay noticia por los preocupantes informes del empalme que dejan al descubierto serios problemas en los recursos en el Ejército Nacional. Juan Jacobo Castellanos, usted nos cuenta todos los detalles. Hola Ana, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Es un documento que revela el Departamento Nacional de Planeación sobre el empalme que está haciendo los dos gobiernos, el gobierno Petro con el gobierno de la Espriella. El ejército tiene dificultades muy serias en todas sus armas. Por ejemplo, el 78% de déficit de retraso en la caballería. Se requiere urgentemente el mantenimiento de 55 vehículos M11-17. Estos vehículos son blindados y son vitales para el transporte de la tropa. Esto está impactando obviamente la respuesta del ejército en las zonas de orden público. También hay 96% en el déficit de la artillería, es decir, los cañones, retrasos en el mantenimiento de los obuses de 155 milímetros, entre otros armamentos. Hay que recordar que los cañones del ejército son muy viejos y hay que comenzar a renovarlos. También hay un déficit del 85% en la infantería. Hay que buscar de inmediato el sostenimiento operacional de los gladiadores, que son los vehículos LAB 8x8 importados de Canadá y que son fundamentales para el transporte de tropa, estos vehículos blindados. Hay también serios problemas en aviación. Dice el documento que hay cumplimiento ya de la vida útil de varias aeronaves, entre ellos aviones y helicópteros. Hay que renovar estos elementos que son vitales para el transporte de tropa, cambiar ya muchos Black Hawk y los Mi-17, que son claves para las operaciones militares y los asaltos aéreos. El documento finaliza diciendo que se requieren con urgencia 25 billones de pesos para el Ejército Nacional, de los cuales 5.7 ya están asegurados en un COMPES. Juan Jacobo, muchísimas gracias. Y justamente la seguridad del suroccidente del país podría convertirse en el principal mensaje de la primera posesión presidencial fuera de Bogotá. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció su intención de jurar como jefe de Estado en Cali, una ciudad que en los últimos años ha enfrentado el impacto de la violencia y los ataques terroristas. Paula Restrepo, usted nos amplía esta noticia. Sí, señora, muy buenas tardes para ustedes y para los televidentes. Así es, hoy hablamos con las autoridades locales del Valle del Cauca, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien recibe esta noticia con mucho optimismo y positivismo, dando un mensaje de esperanza, indicando que esa sería una alianza estratégica, pero también demostraría que el presidente electo Abelardo de la Espriella está dispuesto a trabajar en conjunto con el Valle del Cauca para sacar obras que han estado detenidas, como el tren de cercanías, la Universidad del Oriente, pero también para poder poner más pie de fuerza en esta región del suroccidente colombiano, que en los últimos años ha sido víctima de atentados terroristas. También fortalecer el batallón de alta montaña. Por supuesto, también hablamos con caleños sobre qué esperan de esa posesión aquí, justamente en la Plaza de Caicedo, donde nos encontramos, y esto dijeron. Cali podría convertirse en la primera ciudad en posesionar a un presidente de la República fuera de Bogotá. La propuesta es del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien explicó los motivos de que ahora sea la capital del Valle y no Popayán. Inicialmente había previsto realizarla en Popayán, gracias al Senado por aprobar esa solicitud. Sin embargo, las condiciones climáticas. Por ello, le solicito respetuosamente a la Honorable Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali. Una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia.
La noticia despertó expectativa entre los caleños, quienes la reciben como un reconocimiento a la importancia del Valle del Cauca y una oportunidad para que el gobierno nacional mire de frente los problemas de seguridad que afectan al suroccidente colombiano. Muy importante que él venga para que se entere de cómo está la seguridad aquí en el Valle del Cauca y ponga sus manos en el asunto de la seguridad del valle. Que nos garanticen seguridad, ¿no? Tanto a nosotros como a él también. El alcalde Alejandro Eder propuso de inmediato que la ceremonia de imposición del bando presidencial sea en la histórica Plaza Caicedo, un lugar emblemático en el corazón de Cali, y dijo que es un respaldo a la región que estaba olvidada. Yo estoy seguro que esto no será un simple acto simbólico, por así decirlo. Esto lo que va a hacer va a marcar una forma distinta en que el gobierno central trabajará con nuestra región y se ocupará de los problemas tan graves que tenemos, como los problemas de seguridad, de narcotráfico, de falta de infraestructura y de falta de inversión social. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que una posesión en Cali sería una señal de unidad entre la nación y las regiones para fortalecer la seguridad, recuperar el control del territorio y responder ante las necesidades del suroccidente. Es un hecho, un símbolo también de esperanza para nosotros, de esperanza para que podamos lograr que esas promesas incumplidas durante tantos años se hagan realidad. Pues es un símbolo de que ahora vamos a poder tener una articulación, vamos a tener un apoyo. Otro escenario de la posible posesión es la Asamblea del Valle, recordada tristemente por el secuestro de los 12 diputados en el 2002. Una vez posesionado, el presidente realizará su primer consejo de seguridad en la base militar Marco Fidel Suárez, golpeada por un atentado terrorista en el 2025. Otro de los lugares en los que el presidente electo podría posicionarse, además de la Plaza de Caicedo, que en unos segunditos se las voy a mostrar, es la asamblea del departamento, pero también la escuela Marco Fidel Suárez, donde también tendrá su consejo de seguridad, el primer consejo de seguridad de este gobierno entrante. Este es el lugar que el alcalde Alejandro Eder propone para que sea la posesión presidencial aquí en el corazón de Cali, la Plaza de Caicedo, que también fue el lugar donde se posesionó el alcalde Alejandro Eder. Como ustedes pueden observar, esta Plaza de Caicedo pues está cerrada, pero porque ese fin de semana justamente se celebró el cumpleaños número 490 de la capital del Valle del Cauca. Por supuesto, también habrá un magno dispositivo de seguridad, ejército, policía y cierres alrededor de esa Plaza de Caicedo. Sí, ese es el lugar elegido por el presidente electo Abelardo de las Priella para que se lleve aquí su posesión. En el centro de la ciudad, Paula, usted habló entonces con autoridades, con los ciudadanos, pero también consultamos a los gremios y líderes de Cali para conocer su opinión sobre la posible posesión presidencial en la capital del Valle. John Alex Henao, ¿qué le dijeron los dirigentes caleños? Ana Milena, audiencia, saludo especial. Así es, este anuncio hecho por el presidente electo Abelardo de las Priella ha sido recibido de manera positiva por diferentes gremios. Azocaña, Propacífico, el Comité Intergremial son algunos de los que han emitido declaraciones manifestando que esta es una gran oportunidad para trabajar de la mano con el mandatario y que daría respuesta a ese compromiso que había mencionado anteriormente de descentralizar su gobierno y de sacar adelante quizás algunos proyectos que permanecen estancados por falta de recursos o por el no giro de los mismos, como el dragado de Buenaventura. Esto es lo que dice. Colombia se construye desde sus territorios, su diversidad, su capacidad productiva, su cultura y el trabajo de su gente. Desde la agroindustria de la caña confiamos en que este gesto marque el inicio de un gobierno que escuche a las regiones, entienda sus realidades y las convierta en protagonistas del desarrollo nacional. Es un mensaje muy importante para corregir esas asimetrías históricas en la asignación de recursos a la región, una región que aporta mucho a la economía nacional, cerca del 10% del Producto Interno Bruto. El presidente hoy electo de la República, Abelardo de las Priella, le propuso a esta región en su programa de gobierno una nueva alianza entre la nación y la región que estamos viendo con este gesto de posesionarse en la ciudad. Es el suroccidente de Colombia el que más está sufriendo o ha estado sufriendo temas de seguridad, pero también tenemos varios proyectos, iniciativas que necesitan de todo ese apoyo del gobierno nacional y que por eso estamos muy contentos de justamente tenerlo aquí.
en la posesión y que ojalá sea el inicio de una agenda conjunta entre el gobierno nacional con Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente. Y también recibimos con mucho agrado ese mensaje de trabajo en las regiones. Y Cali será esa sede alterna para seguir trabajando, gestionando y haciendo que las grandes transformaciones sean una realidad. No todas las opiniones van en el mismo sentido. Algunos líderes sociales de la ciudad han manifestado su desacuerdo con esta iniciativa del presidente electo y han manifestado que el 7 de agosto se movilizarán de manera pacífica. Esto es algo más allá de la posesión, esto es una afrenta política, claramente está politizando el proceso que se da para que él se posicione como presidente y nosotros hemos dicho que es ilegítima y pues nosotros acá en Cali hemos decidido salir a manifestarnos así él venga o no. Nosotros el 7 de agosto vamos a estar en las calles también por la defensa del Monumento a la Resistencia. Las autoridades han manifestado que aún no reciben directrices nacionales para determinar cuál sería el dispositivo de seguridad a implementarse si Abelardo de la Espriella, el presidente electo, se posesiona aquí en la capital del Valle. John Alex, muchísimas gracias por la información de Cali. Noticia en desarrollo, 12 del día 42 minutos. El diario estadounidense The Washington Post publicó una investigación en donde revela que los bombardeos a lanchas en el Pacífico y Mar Caribe no han reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Juan Camilo Merlano nos cuenta más detalles de este artículo. Juan. Alejandra, 67 bombardeos, más de 220 muertos se han presentado en el marco de estos ataques que han sido bautizados con el nombre de Operación Lanza del Sur. Lo que hace el diario Washington Post es tener acceso a un informe de la DEA que lo que arroja es que fundamentalmente esos bombardeos en el Mar Caribe y en el Pacífico, contrario a lo que ha dicho el presidente Donald Trump, no han reducido el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos, sino que han hecho que los carteles del narcotráfico exploren ahora otras vías, otras alternativas para seguir exportando droga hacia los Estados Unidos. Pone como ejemplo particularmente el caso en La Guajira. Dice que narcotraficantes en La Guajira, en territorio colombiano, han empezado a sobornar a oficiales colombianos para que estos les informen en qué zonas exactamente van a estar ubicados los buques de guerra estadounidenses o por cuáles zonas están realizando monitoreo para irse por una ruta distinta y así evitar los bombardeos de los Estados Unidos o para esperar, por ejemplo, cuando las embarcaciones de los Estados Unidos se retiren de esas zonas en específico. También dice el reporte que no hay confirmación o que no hay pronunciamiento por parte de las autoridades colombianas en este sentido, pero que esa es una de las versiones de funcionarios de la administración Trump, particularmente frente a las alternativas de estas organizaciones que están poniendo en práctica ahora para escapar a la campaña de bombardeos de los Estados Unidos. Recordemos que más del 90% de la cocaína que llega a los Estados Unidos es de origen colombiano. Gracias, Juan Camilo, por el reporte. 12:44. La justicia condenó a 5 militares en Antioquia por el asesinato de un campesino con discapacidad el año pasado. Por este mismo caso, el comandante de la base militar ya tiene una condena y aún hay 3 uniformados procesados. A 20 años de prisión fueron condenados 5 militares de Frontino en Antioquia por la tortura y el asesinato de un campesino con discapacidad cognitiva el 7 de octubre del año pasado. De acuerdo con las investigaciones, habría sido señalado de pertenecer a un grupo armado. Miembros del Ejército Nacional adscritos a los pelotones Demoledor 2 y Córdoba 11 de la base militar Antorcha, orgánica del batallón Pedro Justo Berrío, ubicada en la vereda El Cerro del municipio de Frontino, Antioquia, abordaron y retuvieron, lo ingresaron a la base militar, donde lo obligaron a desvestirse, dejándolo en ropa interior. Sneider Flores, de 27 años, era un campesino que trabajaba en cultivos de caña. Según la Fiscalía, fue retenido en las instalaciones militares durante 5 horas, en donde habría sido torturado y posteriormente asesinado. Lo sometieron a una serie de tratos crueles, degradantes e inhumanos durante aproximadamente 5 horas. Le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado. Las labores de policía judicial permitieron establecer que el campesino murió en el baño de la base militar. Para sus familiares, el dolor es irreparable. Queremos que
se siga haciendo justicia, que se iban a pagar los 20 años que sean en la cárcel. Nosotros como hermanos nos duele. Él era el niño de la casa y nos dejaron un vacío muy grande. Por este crimen, otros 4 militares están privados de la libertad, entre ellos el comandante de la base militar, que ya fue condenado. Son en total 9 los uniformados del ejército implicados en la muerte de este joven campesino. 12 del día 46 minutos. Hoy se desató otra pelea en el gobierno a raíz del escándalo en el que está envuelta Juliana Guerrero, una de las personas cercanas al presidente Petro. Pues el mandatario pidió declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que ella afirmara en una entrevista que le había advertido al presidente sobre las irregularidades que rodeaban a la joven. Magda Páez, usted tiene los detalles. Lucia, pues a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro informó que solicitó al ministro de Hacienda retirar del gobierno a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, según afirmó, por incompetente. Esto obedecería a unas declaraciones que la funcionaria dio a Noticias RCN en las últimas horas, en las que indicó que en su momento había advertido al mandatario sobre las irregularidades que rodearían a Juliana Guerrero y que éste hizo caso omiso frente a sus alertas. En la entrevista, la funcionaria pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella escuchar lo que tiene para decir sobre este escándalo, a lo que de la Espriella respondió en un trino en el que pidió seguridad para ella y conminó a la Fiscalía y a la Contraloría a escucharla. Más tarde, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que había sostenido una conversación telefónica con Rodríguez, quien le confirmó que ha sido amenazada y que se ha negado el traslado de más de $1 billón al Fondo de Adaptación, que podría ser usado para otros fines. Lara aseguró que desde el gobierno de Abelardo de la Espriella asumirán su protección una vez se lleve a cabo la posesión presidencial. El pasado mes de abril, Angie Rodríguez había hablado en Noticias Caracol de una persecución en su contra, que se habría desatado cuando puso los reflectores sobre Juliana Guerrero, hoy envuelta en denuncias por un entramado de corrupción. Parte de toda esta tormenta inicia cuando yo denuncio que la señora Juliana Guerrero pues no cumplía con el perfil para ser viceministra de Juventudes. Me parecía eso una falta de respeto con muchas personas que, como yo, de origen humilde y popular, se habían esforzado en estudiar y con más limitaciones. En mi caso, siendo mamá menor de edad, en un estrato 2, un barrio del sur de Bogotá, y yo decía, esto no es correcto porque se tiene que premiar ese tipo de cosas. Yo me opongo a eso y ahí me gano una de las enemigas más feroces. Pues hoy el presidente Gustavo Petro, en su arremetida contra Rodríguez, utilizó fuertes calificativos. Afirmó que, abro comillas, es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamenta haberla conocido, cierro comillas. Cuestionó además que Rodríguez haya salido pronto de la incapacidad médica que, según él, presentó por razones psiquiátricas. Pues Magda, la polémica por el presunto escándalo de corrupción que involucra a la joven Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero llegó ya a manos de la Fiscalía. Fuentes de la entidad confirmaron la apertura de una investigación para verificar posibles irregularidades. Mientras tanto, el CTI avanza en la recolección de pruebas. Espero que pueda conocer la gente de Juliana. Así presentó el presidente Gustavo Petro a Juliana Guerrero el 4 de febrero de 2025 en uno de los primeros consejos de ministros televisados. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde. 16 meses después empezaron las denuncias de posibles irregularidades asociadas al nombre de la joven funcionaria. Primero fue por el presunto uso irregular de una aeronave de la policía. Según la denuncia, Juliana Guerrero habría usado un avión para trasladarse junto a su hermana de Bogotá a Valledupar y en un helicóptero de esa ciudad hasta Aguachica, en el Cesar, en vuelos de ida y regreso que se dieron el 19 y 20 de junio de 2025. En medio de esa supuesta irregularidad, en septiembre de 2025 su hoja de vida fue publicada para ocupar el viceministerio de Juventudes. Entonces apareció un nuevo escándalo, presuntas irregularidades en sus títulos académicos, lo que llevó al gobierno a retirar la postulación. Según esta denuncia, Juliana Guerrero presentó un título de contadora en la Fundación Universitaria San José que habría obtenido sin cumplir los requisitos académicos y supuestamente un favorecimiento que habría hecho el secretario general de esa institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien aceptó la irregularidad y asumió la responsabilidad en el hecho. Por estos dos casos, el presidente Petro salió en defensa de la joven cesarense. ¿Por qué se quieren tirar a una muchacha porque es pobre? Entonces, no, que no estudió en los Andes, pero estudió.
Y hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil, me imagino las dificultades en el Cesar. Y en medio de una situación difícil de amenazas y de cosas en la universidad pública. Y ustedes no, porque ustedes no es como así, ¿por qué? Que se fue en el avión, pues si son contratados por ustedes, de la policía, para ir a trabajos particulares. Sin embargo, en abril de 2026, la Fiscalía le imputó a Juliana Guerrero el delito de fraude procesal por el presunto uso de documentación académica falsa para aspirar al viceministerio. Ella no aceptó los cargos. A estos escándalos se suma el de una supuesta red de tráfico de influencias que lideraría también Juliana Guerrero junto con su hermana Verónica, y estaría operando desde el segundo semestre de 2024. Según los chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, la supuesta red de corrupción hacía millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos con los ministerios del Interior y Vivienda. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. En los mismos chats se sugiere que funcionarios del gobierno recibían también dineros. El mandatario Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre esas revelaciones. Aseguró que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado, pero pide a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios y le pidió a Juliana Guerrero que ella sea quien demande a quien intentó sobornarla y que si recibió dinero lo devuelva. En términos políticos me parece que no tiene la razón el señor presidente cuando escribe el trino de ayer en donde dice denuncia a los empresarios, pero no dice ustedes tienen que ser investigadas para ver si son responsables o inocentes. Eso hay que decirlo, que lo diga. La reciente polémica ha generado pronunciamientos de figuras cercanas al oficialismo como la del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien asegura que las pruebas que se publican en contra de las hermanas Guerrero son muy delicadas y que la justicia debe investigar los delitos que pueden configurarse. O como la de María José Pizarro, quien fue la jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, quien dijo que este caso es la radiografía de un sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano y pidió a la Fiscalía investigar sin dilaciones. Incluso el mismo senador, ahora líder de la oposición, Iván Cepeda, aseguró que no puede existir tolerancia alguna ante esas conductas. Todo indicio de corrupción debe ser investigado con independencia, esclarecido, con transparencia y sancionado con el rigor de la ley. En las últimas horas, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos. También dijo que no ha recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentes gestiones de contratos y rechazó que pretendan hacerlo utilizando su nombre. Mientras tanto, fuentes de la Fiscalía confirmaron la apertura de una nueva investigación para verificar posibles irregularidades en las que estarían implicadas Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, mientras el CTI de la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas. Y hasta ahora saludamos al director de Transparencia por Colombia, al señor Andrés Hernández. Director, muchas gracias por este contacto con nosotros. ¿Qué análisis considera usted amerita este nuevo escándalo que involucra a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero? Alejandra, buenas tardes. Pues en primer lugar hay que decir que este nuevo escándalo es una nueva mancha, una nueva manto de duda que se le pone al cierre del gobierno y a la gestión del gobierno Petro, pero entrando en detalle, yo creo que es muy importante en primer lugar destacar que no se trata del primer escándalo de personas cercanas, no solamente al alto gobierno, sino el presidente de la República. En segundo lugar, que esto ilustra cómo se mueve, al parecer, este tipo de escándalos de presunta corrupción con facilitadores que son puentes entre quienes quieren desviar recursos públicos, entre quienes tienen acceso a esos tomadores de decisión, pero que además no ejercen una función pública, como en este caso las hermanas Guerrero, y que por lo tanto esto representa cierta facilidad para poderse mover dentro de esos entramados de corrupción. Y por último, pues muy importante poder mencionar que lamentamos mucho que desde el presidente de la República, en vez de rechazar todas las personas que pudieran estar involucradas en este escándalo de manera contundente, pues más bien se esté intentando descalificar a quienes están denunciando, que además pudiera hacerle perder credibilidad y más bien enviar un mensaje al cierre de su
su gobierno, como lo mencioné antes, de no permitir que esto pase de manera impune. No estamos viendo ese liderazgo desde el presidente de la República y eso, como lo dije desde el principio, pues deja un gran manto de duda al cierre de su administración. Sí, director, y a eso hay algo más por sumar, que estamos en la recta final de este gobierno y también pues en medio de las alertas por el alto volumen de contratación. ¿Qué riesgos justamente ve Transparencia en este proceso de transición de gobiernos? Ana Milena, ese tema es muy importante porque yo creo que no podemos en Colombia solamente saltar de una noticia a otra. Tratemos de unir esos cabos y veamos que por un lado nos están alertando la Contraloría. Nosotros mismos en Transparencia por Colombia hicimos un informe de esa alta contratación que está teniendo el cierre del gobierno actual. Si a esto le ponemos de frente que hay personas con esa capacidad de, al parecer, presunta influencia en la asignación de contratación en entidades muy importantes, pues lo que estamos viendo no es solamente que hay unas señales de alerta o de posible riesgo que se elevan por los montos, sino por la posibilidad de desviar unos recursos para favorecer unos intereses particulares y no realmente llegar a las necesidades que debemos atender en el país. Entonces, esto es una mezcla perversa entre riesgos de manipulación de decisiones públicas con riesgos derivados de una altísima contratación. Eso redobla el llamado que le hemos hecho desde la semana pasada al gobierno saliente de actuar con mucha responsabilidad, con total transparencia y, por supuesto, al gobierno entrante de poder recibir de manera no solamente muy juiciosa, pero también sobre la base de datos esa administración que asumirá a partir del 7 de agosto. Recogiendo lo que usted menciona del gobierno entrante, ¿cuáles son las acciones que debería tomar? Ya pidieron protección para Angie Rodríguez, que es justamente la mujer que usted dice que el presidente Gustavo Petro descalifica en sus declaraciones, y el presidente entrante le pide a la Fiscalía que la escuche. ¿Cuáles son las otras acciones que se debe tomar por parte del nuevo gobierno y de la justicia? Esto es fundamental. En primer lugar, como ya lo menciona Alejandra, protección a quienes tengan información que pueda ser valiosa y que estén generando alertas y eventualmente denuncias frente a estas presuntas irregularidades. Este es un tema pendiente en el país. No tenemos una ley de protección a denunciantes. Eso está en manos de la Cámara de Representantes en este momento y ojalá pueda avanzar. Pero mientras tanto, la nueva administración, además de solicitar esa protección a las entidades que son competentes para este tema, pues no solamente será importante que escuchen a las personas involucradas, sino que también se pueda documentar todo lo que pueda estar alrededor de estas presuntas irregularidades, no solamente para luego colaborar con la justicia, sino para poder incorporar los correctivos que identifique que sean necesarios. Recordemos que estamos en una situación de crisis fiscal donde cada peso aún es más importante hoy en día y el gobierno entrante tendrá que muy rápidamente terminar de identificar esas grietas por las cuales se está escapando los recursos públicos y cerrar cualquier oportunidad a la corrupción, no solamente con muchísima voluntad, sino también con decisiones muy concretas. Sí, señor, muy importante el que usted menciona. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, gracias por esta conversación con Noticias Caracol. A ustedes, muchas gracias. Precisamente les vamos a contar sobre la alerta a la que se refería el director. Llegó desde la Contraloría a las oficinas del Ministerio de Hacienda advirtiendo sobre el gasto en contratación de última hora de este gobierno. María Fernanda Tarazona, ¿cuánto ha gastado el gobierno saliente y cuáles son las entidades que tienen esos mayores riesgos? Lucía, este informe que llega desde la Contraloría General de la República alerta por el incremento en el gasto del 22,5% por parte del Gobierno Nacional en contratación, luego de la segunda vuelta presidencial. Durante ese tiempo se firmaron 14.414 contratos. La mayoría, dice la Contraloría General de la República, que es contratación directa y que estos se dieron a pesar de la difícil situación de las finanzas públicas. En más de 14.000 contratos en 4 semanas. Esto suma, como usted lo dijo, 4 billones de pesos. La advertencia que está notificando en estos momentos al ministro de Hacienda
y a todos los ordenadores del gasto del gobierno nacional es que cada nuevo contrato, cada transferencia, cada nueva asignación presupuestal que se haga en estos últimos días del gobierno actual, del gobierno nacional, tiene que contar con la planeación y el respaldo presupuestal que se requiere. Además, la Contraloría advirtió por los riesgos contractuales y presupuestales en dos entidades del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras. 11.000 de esos contratos que se firmaron durante estas 4 semanas fueron contratación directa y además, según la Contraloría, esta firma de estos documentos por 4.55 billones de pesos pone en riesgo el equilibrio del presupuesto general de la Nación. María Fernanda, muchísimas gracias. A la 1:00 p.m. cambiamos de tema. En la vía hacia el Alto de la Línea continúa la restricción a un carril tras el colapso de una vivienda a la salida del municipio de Cajamarca. El Instituto Nacional de Vías realiza un análisis técnico para definir el inmediato futuro de este tramo de la carretera. Nos vamos con Marjorie Trujillo, que está en la zona. ¿Cuál es la situación, querida Marjorie? Hola. Alejandra, mire, pues en este momento habilitaron la vía entre Cajamarca y el Alto de la Línea, pero como ustedes pueden ver, pues afortunadamente no hay tanta congestión vial porque anoche todo este tráfico pues ya salió de esta carretera. Hace unos minutos ya dieron la señal para que ya el tráfico circule entre ya el descenso del Alto de la Línea hacia Ibagué y Cajamarca. Es muy importante lo que usted decía y es que las autoridades están a la espera del informe de Invías para establecer si esta zona es segura para que haya el tráfico de carga pesada. Aquí en el informe se los contamos. La movilidad en la carretera para llegar y atravesar Cajamarca en la mañana mejoró, pues durante toda la noche fue evacuado el tráfico que se había represado tras el cierre a un carril en el sitio conocido como Calle Larga en la salida del municipio. Cuando bajé sí estuvo trancón y eso. Pero la espera ha sido de cuánto tiempo más o menos en el La que pasé estuvieron como de 3 horas más o menos. ¿Y hoy? No, hoy sí, pues hasta ahorita viene bien. Ha venido suave, ha estado fluido, todo bacano. Pero este nuevo incidente en esta carretera entre Cajamarca y el Alto de la Línea pone sobre la mesa la construcción de la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca, una obra que dice el alcalde de este municipio no ha sido atendida. Sí, hay un proyecto de un privado de la empresa china, una empresa china que está en factibilidad para entregar los estudios y diseño de esta vía. Pero llevamos 4 años. De esa visita del ministro en su momento no resultó absolutamente nada. No hubo un ladrillo pegado para Cajamarca, ninguno de los proyectos prometidos. Por eso pide al gobierno entrante priorizar esta obra. Y al presidente una invitación, a este presidente nuevo. Pensemos en atacar una necesidad antes de que esto se convierta en un problema que pare el país. En la zona se adelantan verificaciones para descartar que la inestabilidad del terreno sea provocada por el alcantarillado. Por eso las autoridades están a la espera del informe técnico del Invías. Pues lo que se alcanza a percibir son unas zonas que están húmedas, no sabemos si tenían una filtración de agua, pero precisamente por eso son necesarios el estudio de geotecnia y obviamente para mirar la capacidad de carga que resiste la vía y poder garantizar una seguridad para todos los que la transitan. Se espera que en las próximas horas el flujo vehicular aumente, pues informan los transportadores que durante todo el día están recogiendo carga en el puerto de Buenaventura y en la noche estarán atravesando la cordillera central, lo que significaría que vuelva la congestión vial y los tiempos de espera para transitar entre el centro y el suroccidente del país. Por eso el llamado de atención de las autoridades a los viajeros y a los transportadores de carga pesada es paciencia porque en esta zona se pueden demorar 10 minutos o como anoche 3 horas dependiendo la cantidad de flujo vehicular. Y un llamado muy especial a la Policía de Tránsito y Transporte. Los operarios de Invías nos han solicitado porque algunas personas no quieren detenerse y les han echado los carros encima y también hemos visto que las motocicletas no respetan este para y siga, se meten y pueden generar una tragedia en la zona. Sí, señora. Prudencia, Marjorie, gracias. Y precisamente sobre el futuro inmediato de esta vía se refirió esta mañana en Noticias Caracol en Vivo el subdirector de modernización de carreteras del Invías. Esto dijo. Nuestro contratista, el operador de la vía, está haciendo en este momento los diagnósticos que nos permitan identificar si es seguro mantener la vía abierta
como está sucediendo, a paso restringido a un solo carril en este momento, o si más adelante, dado que todavía hay inestabilidad que se manifiesta en el talud, tendríamos que hacer un cierre total. Esto lo vamos a definir en el transcurso del día de hoy y esperamos tener el reporte a final de la tarde de este tema de la estabilidad estructural del talud. Por lo pronto, el Invías ha venido trabajando en el cierre parcial y preventivo de la vía. Estamos, como lo dijo tu periodista, dando vía alternadamente, y en esto pues pedimos mucho respeto por las señales de tránsito y mucho respeto por la autoridad que está dando vía en este momento allí en el sitio de la tragedia. Es que la línea es uno de los corredores viales más importantes del país, conecta el centro de Colombia con el occidente y es clave para el transporte de carga, incluyendo las exportaciones y las que ingresan al país por el puerto de Buenaventura y el abastecimiento del país. Por este corredor se transportan entre 35.000 y 45.000 toneladas de mercancías cada día, lo que equivale a más de 13 millones de toneladas al año. En condiciones normales, por la línea circulan entre 2.800 y 3.800 vehículos de carga pesada cada día. Cuando la vía se cierra, se afectan el transporte, el comercio, el turismo y los negocios de la región. Las pérdidas pueden estar entre 15.000 y 40.000 millones de pesos diarios. 1:07 p.m. en Venezuela. Cientos de personas siguen en La Guaira con la esperanza de encontrar el cuerpo de sus familiares bajo los escombros. Se niegan a abandonar la zona a pesar de que este fin de semana explosivistas inspeccionaron el área del desastre como antesala de posibles demoliciones controladas. Beatriz Adrián, usted estuvo con las familias. ¿Qué le dijeron? Beatriz, adelante. Hola, muy buenas tardes, Ana Mile. Definitivamente en estas familias lo que dicen es que mientras estén los técnicos explosivistas, ellos igual se van a mantener en el lugar porque estas demoliciones controladas, aseguran, no pueden darse sin coordinación con los familiares porque son decenas y decenas de personas que están justamente esperando en estas ruinas para tratar de dar y cavar huecos que le permitan hacer el rescate de sus personas queridas, de sus seres queridos, de los familiares, y justamente pues todo esto podría poner en riesgo la vida de muchas y muchas familias que siguen allí en la búsqueda y en el rescate. Esto es parte de lo que nos dijeron. La incesante búsqueda de familiares por rescatar los cuerpos de sus seres queridos no cesa en La Guaira. Con picos y palas han abierto túneles en las estructuras de concreto. ¿Cuántos metros han logrado cavar? Yo creo que aproximadamente como 20 metros. O más, pero realmente todo el trabajo que se ha hecho aquí ha sido entre nosotros mismos. A Petra el terremoto le rompió a toda su familia. Tiene un mes en la búsqueda más dura de su vida. Yo perdí a mi hija, mi yerno y mis 5 nietos. Estamos esperando que rescaten a la niña de 14 años, porque ya todos fueron sacados. Asegura que sí recibió ayuda, pero tardía. Tenemos unos rescatistas que ellos nos están ayudando. Son de obras públicas. Son del gobierno. ¿Desde el día 1 ellos los hayan ayudado? No, mi amor, ellos empezaron a aparecer después de 15 días. En las residencias de la misión Vivienda OPP 25, Marlene, con pala en mano, se adentra entre los escombros buscando a Ángel y Angeli Goitía. Dice que solo ha contado con ayuda de otros familiares y algunas donaciones privadas. La mayoría de las veces es el pueblo salvando al pueblo. Más fácil. Esto no se hace solo con un pico y una pala. Cuando ha transcurrido un mes del fatídico terremoto que enluta a todo un país, los familiares se niegan a abandonar este lugar. Dicen que ellos mismos, con sus propias manos, van a sacar a sus seres queridos. Funcionarios identificados como expertos en explosivos se presentaron este fin de semana en la zona de Playa Grande, en La Guaira. Habitantes denuncian que planifican demoliciones controladas en edificaciones afectadas. Cerrado el acceso a nuestro edificio, está acordonado todo. Todo esto va a ser a lo arbitrario. Y ante la posibilidad de demoliciones controladas, familiares de víctimas dirigen un mensaje al gobierno. Que aquí nos vamos a sentar, tendrán que demolernos con nosotros adentro. Si no han ayudado en nada, lo que ellos deberían de hacer es seguir haciendo lo que no han hecho desde el principio, nada. Y que dejen que nosotros rescatemos a nuestros familiares.
Este domingo, los últimos miembros del Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos abandonaron el territorio venezolano al concluir la ayuda en terreno del Departamento de Defensa. También se marcharon los rescatistas del Cuerpo de Primeros Auxilios de Argentina. Entre tanto, el barco Hospital San Rafael de Colombia continuará en Venezuela hasta septiembre, con más de 2.000 personas atendidas hasta este domingo. Hasta el 5 de septiembre estará el barco Hospital San Rafael de Colombia ubicado en la zona del cementerio en Caracas para poder brindar atención médica. También han informado que en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se podrían reanudar las actividades a mediados de agosto, luego de que colocarán unas oficinas de atención en carpas en el estacionamiento de este importante aeropuerto internacional del país para la atención de unas 400 personas por cada uno de los vuelos. A un mes de la tragedia que sacudió a Venezuela, ¡hay alguien! Aquí hay 3 vivos. Apenas empezamos a ver su verdadera dimensión. Ellos claman por ayuda más que nunca. El momento más crítico es ahora. Quieren que nos vayamos, pero tampoco nos dicen a dónde podemos ir. Entre los escombros, muchos sueños quedaron debajo. Pero cada mano que ayuda a levantarlos es un sueño que empieza de nuevo. El mundo no puede olvidar a Venezuela. La solidaridad no debe ser de un instante, es permanente. Hay que seguir donando. Ayudar nos acerca. Los grandes medios unidos. Todos por Venezuela. En Noticias de Salud hablamos de un tema clave en el día a día, pero que está rodeado de ideas tanto ciertas como falsas. Las calorías. Doctora Fernanda, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Ni buenas ni malas. Tampoco importa solo la cantidad, sino de dónde provienen. Muy buenas tardes para todos. Existe la creencia de que lo único que importa a la hora de comer es el número de calorías y resulta que no es así. Es alimentarse, nutrirse, saber de dónde vienen esas calorías. Usted puede tomarse una gaseosa o comerse un lácteo con fruta y ojo, tienen las mismas calorías, pero ¿será que nutren igual? Lo que ponemos en el plato debe ser equilibrado, variado, de calidad. Y qué bueno que revisemos las etiquetas, eso es un hábito saludable. Pero no mirar solo el número de calorías, hay que mirar todos los nutrientes. Y quiero hacer énfasis en otro aspecto clave. Alimentarse es para disfrutarlo, no para sufrirlo pensando solo en cuántas calorías comí o, por ejemplo, también cuántas quemo en el ejercicio. No, no se trata de eso. Cuando se trata de comer, hacer mercado o bajar de peso, entre otros, hay una palabra que para muchos se vuelve protagonista: calorías. ¿Pero qué son? Las calorías vienen a ser la energía que nos aportan los diferentes grupos de alimentos, los diferentes nutrientes para llevar a cabo todas nuestras actividades diarias. En pocas palabras, viene a ser como ese combustible para poder realizar el día a día de nuestras actividades, el levantarnos, el poder realizar nuestro trabajo, el desplazarnos. Sin duda las calorías son una medida importante a la hora de alimentarse, pero no la única, así que tenga cuidado porque comer bajo en calorías no siempre es igual a saludable. No es lo mismo comerse una porción de galletas, dulces, por ejemplo, que nos da un aporte calórico versus una buena porción de fruta, que puede darnos el mismo aporte, pero aquí tenemos otros aportes de nutrientes que denominamos micronutrientes o más pequeños, como son las vitaminas, los minerales, junto con ese aporte de fibra que también es fundamental para nuestro organismo. Entonces, no es solo contar calorías, es saber a partir de qué alimentos vamos a obtener esas calorías para que nuestra alimentación sea sana, balanceada, adecuada y cubra nuestros requerimientos nutricionales. Además, hay otros factores que influyen a la hora de comer sano, como los horarios o las porciones. Alimentarse sano es incluir todos los grupos de alimentos que nos van a aportar los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas, tampoco en exagerar. Mantener siempre adecuada inocuidad, tener una inocuidad de estos alimentos, vigilar que estén en buen estado, verificar siempre fechas de vencimiento y eso se complementa obviamente con una actividad física. Y algo clave, no se trata de obsesionarse con el conteo de calorías, uno debe comer sin culpa ni sufrimiento. Y sobre todo, tener una buena relación con esa alimentación, o sea, disfrutarla.
disfrutar cada momento que estemos comiendo y no estar obsesionados o esclavizados con esos aportes calóricos que podemos llegar a contar. Entonces es ante todo disfrutar cada momento en que lo estamos haciendo. Obviamente estar en un ambiente especial para poder comer, puede ser momentos de compartir, pero no estar haciendo otras actividades mientras se consumen los alimentos. Recuerde, una comida puntual no define la nutrición, también son claves los gustos, costumbres y condiciones de salud de cada persona. Y es que no es la misma cantidad ni la misma fuente de calorías para un deportista de alto rendimiento que para una persona, por ejemplo, con diabetes. Y ojo, no solo los carbohidratos o las harinas aportan calorías, que es lo que muchos creen. Todos los alimentos aportan calorías, la grasa, la proteína, las frutas. El tema es si esas calorías son de alto o de bajo valor nutricional. Por eso seguramente ustedes han escuchado decir que una gaseosa aporta calorías vacías, porque no hay ni minerales, ni vitaminas, ni otros nutrientes claves. Solo azúcar, es decir, calorías y agua. Feliz tarde, Lucía. Doctora, gracias. Recomendaciones que hacen la diferencia. 1:16 p.m. ¿La inteligencia artificial superará a la humana? Pues el multimillonario Elon Musk habló con la revista The Economist, donde dio su visión del futuro de esta tecnología y respondió a esta pregunta en medio de un crecimiento exponencial de la IA y la robótica. Desde la creación y el acelerado crecimiento de la inteligencia artificial, la gran duda era si las máquinas superarían a los humanos. Para Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, el momento ya está más cerca que nunca. Creo que la IA podría superar la suma de la inteligencia humana en unos 5 años. Calculo que en unos 5 años, así que en realidad no habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, salvo quizás el hecho de ser humano. Lo más probable es que vivamos en una era de abundancia descomunal, donde cualquiera pueda tener todo lo que desee. Veamos en qué situación nos encontramos en 2036. Para Musk, la industria tecnológica debe seguir apuntando al fortalecimiento de la inteligencia artificial y la robótica. Sigo pensando que existe un riesgo asociado a la IA y a los robots. No es un riesgo nulo, y veo forma de detener este increíble avance de la IA y los robots. A veces pienso que, bueno, quizás incluso si existiera un botón para detenerlo, probablemente no deberíamos pulsarlo. Pero, ¿qué tan cierto es lo que asegura Musk? Poder extender eso, extrapolar eso para que esa inteligencia artificial pueda tener, digamos, la variedad de conocimiento que tienen los humanos y sobre eso podamos decir, oiga, es más inteligente que un humano. A mí me parece que 5 años es prácticamente imposible, porque al final del día lo que estamos viendo pues es una carrera de muchos, ¿cierto? Pero no creo que podamos llegar ni técnica, ni política, ni socialmente. Ahora la visión de Musk se enfoca en que la inteligencia artificial y la robótica sean fundamentales en la producción humana. ¿Para qué quieres dinero? ¿Quieres dinero para bienes y servicios, verdad? Obviamente quieres dinero para comida, vivienda, transporte, entretenimiento. Bueno, si eso es tan abundante, ¿qué hay más? Si los robots y la IA proporcionan más bienes y servicios de los que cualquier ser humano podría consumir, ¿para qué necesitas dinero en ese caso? Yo creo que estamos lejos socialmente de eso, y sobre todo si el liderazgo en esto lo va a seguir llevando una economía y una sociedad como la norteamericana. Por ahora, la discusión sobre el alcance de la inteligencia artificial sigue generando más dudas que certezas. Estamos, eso sí, en un momento determinante para el crecimiento tecnológico y su equilibrio con la humanidad. A propósito de la IA, desde administrar la nómina hasta diseñar una campaña de publicidad en cuestión de minutos, cada vez más emprendedores incorporan la inteligencia artificial a sus negocios. En el siguiente informe les contamos cómo esta tecnología está cambiando su forma de trabajar. La inteligencia artificial ya no es una herramienta del futuro. Hoy hace parte del día a día de miles de emprendedores que la utilizan para ahorrar tiempo, reducir costos, optimizar algunas tareas diarias y tomar mejores decisiones. De acuerdo con un reciente análisis, el gasto empresarial en inteligencia artificial creció 134% entre enero y abril de este año. Están pasando a experimentar con inteligencia artificial, a integrarla en procesos reales de servicio al cliente, desarrollo de producto, análisis de datos, ventas y optimización.
Esta transformación ya se ve en los pequeños negocios. Birria y Salsa es uno de los emprendimientos que ha incorporado la inteligencia artificial para fortalecer su operación y facilitar las tareas del día a día. Hemos hecho cosas muy simples como mejorar los procesos de nómina a través de inteligencia artificial y también nos sirve, por ejemplo, mucho para el marketing. El impacto se extiende al sector textil, donde la inteligencia artificial ya no solo apoya la planeación, sino que está optimizando los procesos de producción y el uso de los recursos. Ahora el mismo programa de inteligencia artificial en unas cortas palabras te puede ayudar a programar todo el módulo, saber cuántas personas deberías necesitar para que sea lo más eficiente posible. Actualmente, el 66% de las micro y pequeñas empresas ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en sus tareas cotidianas. Hoy existen decenas de plataformas con versiones gratuitas o planes desde los $10. Hicimos nuestro propio sistema de operaciones que probablemente nos estaría costando, no sé, $2.000, $3.000, $5.000 y eso nos costó a nosotros $200. Todas las licencias empiezan a partir de los $10, $20, que a uno, si lo ve como emprendedor, le ahorra mucha plata. De acuerdo con Microsoft, Colombia ocupa actualmente el puesto 41 en el ranking mundial del uso de inteligencia artificial en ambientes laborales, superando a países como Brasil, México y Argentina. 1:31 p.m. Gracias por seguir con nosotros. El presidente electo Abelardo del Espriella adelanta a esta hora una gira por el sur del Atlántico, hablando con comunidades y autoridades sobre los proyectos de esta región. Margarita Ariza, ¿cómo avanza esa visita? ¿Qué está pasando? Hola Lucía, la primera parada la hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella en el municipio de Campo de la Cruz. Allí llegó con 4 de sus ministros, Hacienda, igualmente Ambiente, Agricultura, la ministra de Transporte y también el ministro de Vivienda, y dio a conocer importantes obras que dice iniciarán una vez se posesione como presidente de los colombianos. Escuchemos entonces lo que dijo el mandatario, el presidente electo. Eso lo vamos a resolver porque mientras tenemos claro el tema de las licencias ambientales, vamos a ejecutar lo que ya tiene licencias, lo que se puede hacer, y lo vamos a empezar a hacer ya desde la posesión, porque este es un gobierno que resuelve. Vías terciarias para que los emprendedores, los campesinos puedan sacar sus productos, para que se trabaje mejor. Así que Canal del Dique, vamos con toda, y vías terciarias para Campo de la Cruz. Aquí en el municipio de Suana, el presidente electo entonces reiteró que se iniciarán las obras en el Canal del Dique, igualmente vías terciarias para el sur del departamento del Atlántico. También anunció la construcción o mejoramiento de viviendas para todas las familias que han quedado afectadas por el tema del invierno. El presidente en estos momentos hace un sobrevuelo por el Canal del Dique aquí en el departamento del Atlántico. Gracias, Margarita. De otra parte, el presidente electo anunció el cierre de varias embajadas, entre ellas la de Cuba, Nicaragua y Haití. Eso fue lo que dijo Abelardo de la Espriella. He tomado una decisión sobre la situación de nuestra red diplomática. Queridos compatriotas, miren, Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa. Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola. Quiero ser muy claro. Estas decisiones no significan
romper relaciones diplomáticas con esos países. Y nuestra analista internacional, María Teresa Aya, nos amplía esta decisión del presidente electo. Teresita. Alejandra, buenas tardes. La decisión del presidente electo de cerrar 14 embajadas y 15 consulados tiene que ver con representaciones diplomáticas que ya no le generan al país un beneficio, ojo, económico, cuantificable, tangible y contable. Y estamos hablando de 4 embajadas en América. Acá tenemos Nicaragua y Cuba, con las que además dice que va a romper relaciones diplomáticas, ahí sí. Y tenemos Haití y Barbados en el Caribe. Luego en Europa tenemos a República Checa, Hungría y Rumanía, países que son miembros de la Unión Europea y técnicamente se podría tener una relación con ellos desde Bruselas, donde sí tenemos embajada. En Asia estamos hablando de Azerbaiyán y de Malasia en el sureste asiático. Y en África, un continente con 54 estados, tenemos 4 que se cierran: Sudáfrica, Ghana, Etiopía y Algeria. Es decir, 4 embajadas para 54 estados. Ahora, las que se fusionan en Francia y en Italia, esto no es nuevo, venían funcionando así hasta hace muy poco. Y en cuanto a las que va a reabrir, Israel, ya teníamos embajada ahí hasta hace 3 años, y Nigeria también teníamos embajada en el Palacio. Ahora les cuento, de las 10 embajadas que abrió el presidente Petro, quedarían solo 4, Guyana, Nueva Zelanda, Qatar y Arabia Saudita. La pregunta entonces es, ¿qué cambia para nuestra representación diplomática? ¿Qué cambia para nuestra política exterior? Y eso le preguntamos al ex canciller Julio Londoño. Yo creo que ante todo, evidentemente hay una proliferación de embajadas y de consulados en diferentes partes del mundo, y hay que hacer una evaluación muy cuidadosa sobre los efectos, los resultados y la importancia que tiene cada una de esas embajadas para Colombia. No hay que olvidar que de la lista que dio recientemente el presidente electo, muchos de esos países no tienen ni siquiera embajada en Colombia. Entonces es una primera condición que hay que tener en cuenta. Yo creo que se necesita fundamentalmente la competencia y la capacidad para dirigir la política exterior, y que haya funcionarios capaces y competentes en cada una de ellas. Esto refuerza, entre otras cosas, la importancia de los organismos bilaterales y de los organismos, especialmente de los organismos multilaterales, entre otros, Naciones Unidas, donde están todos los países representados, y la Organización de Estados Americanos, con todos los defectos y todos los problemas que pueda tener. Yo creo que el gobierno entrante ha señalado claramente una línea. Es evidente que es claramente la indicación de una línea, completamente diferente a la que se ha llevado hasta este momento. Y esa posición de tener amistad con todos los países, independientemente del régimen que tengan, es que uno de los problemas más complicados que puede haber, a mi juicio, en política exterior es obrar de acuerdo, primero, la diplomacia de micrófono o de megáfono, que es absolutamente fatal. Eso no se puede hacer así. No se puede hacer por mensajes en X. A mi juicio, la política exterior debe hacer abstracción de la parte ideológica. Uno tiene que ser amigo de todos los países, independientemente de que sean dictaduras, de que no sean dictaduras, de que sean de cualquier tendencia política. Entonces, vamos a ver, el gobierno ha orientado las cosas, el gobierno entrante, en el sentido que se va a manejar como una empresa. Vamos a ver cuál es el resultado. Manejar la política exterior del país como una empresa significa tener en cuenta lo que se puede contar, la economía, lo que es tangible. Y en el caso de Colombia vamos a pasar de tener 79 embajadas a tener 65. Pero más que eso, hay embajadas que son importantes precisamente no por la economía, sino por lo intangible, lo que no se puede medir y lo que no es cuantificable. Y hay 3 ejemplos que les doy para Colombia que son muy importantes en ese sentido. El primero,
Nicaragua, país con el que no solamente se cierra la embajada, se rompen relaciones ahí sí diplomáticas. Y es que en relaciones internacionales los países más importantes para una representación diplomática son las fronteras. Colombia tiene 11 países fronterizos y hay que tener relaciones con los 11. Nicaragua es uno de ellos y por esas fronteras pasan personas, bienes, servicios y en el caso de Nicaragua, embarcaciones y pescadores que van a seguir transitando la zona, haya o no relaciones diplomáticas o relaciones con ese país. Y va a haber problemas que va a tocar hablar y negociar con ese Estado, con Nicaragua. 2, el caso de Azerbaiyán. Azerbaiyán es la única embajada que tenemos en Asia Central. Una zona que si hablamos de economía es de las de más crecimiento en el mundo. Y no solo eso, es al igual que Algeria y Ghana, embajadas compartidas en lo operativo con Alianza del Pacífico. Es decir, se comparten gastos de operaciones con Chile y México, países que para nosotros son muy importantes en la región y lo son también en el Pacífico, un lugar donde el comercio puede ser muy interesante. Y 3, Sudáfrica. Y es que si estamos hablando de países que nos sirvan de trampolín para relacionarnos con otros y no tener tantas embajadas, Sudáfrica es un trampolín muy importante para los 54 países de África y es además el mayor inversionista africano en Colombia. Gracias, Teresita. 1:41 y otro de los anuncios del presidente electo es trasladar su despacho al Palacio de San Carlos. No sería la primera vez. Este edificio ya fue sede presidencial y podría volver a cumplir esa función. Camila Olaya, ¿qué significa este cambio y qué pasaría entonces con el Palacio de Nariño? Ana Milena, la propuesta del presidente electo es que el Palacio de San Carlos recupere su papel de sede de la presidencia de la República. La idea, según explicó, es que este edificio colonial, o más bien que el despacho presidencial regrese y se traslade a este edificio, mientras que el Palacio de Nariño dejaría de funcionar como casa de gobierno para convertirse en un museo abierto al público donde los colombianos podrán conocer la historia de la presidencia y del país. Pero ¿qué representa este lugar para Colombia? En la siguiente nota les contamos. Que se vuelva Ante el anuncio del presidente electo Abelardo de las Priella, el Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la presidencia en Bogotá. La historia de este edificio en el centro de Bogotá tiene su origen entre libros. La primera biblioteca pública del continente se abre aquí, en 1777. Aquí. O sea, es muy, si te das cuenta, es una construcción. Todo eso hace que sea un lugar para la conversación, para la lectura, para el hacer. Pero fue Simón Bolívar el primer mandatario en poner los ojos en este palacio. Lo vio como el lugar ideal para trasladar la sede del gobierno de la Gran Colombia. Era un ejercicio de poder, al inicio pues un poder de dinero, un poder también de cargo, porque pues la diferencia entre iglesia o poder político en 1500 estaba supremamente pegada, pero también representa ese sueño. Los sueños de país han pasado por este edificio siempre. Pero fue en 1908 cuando el palacio cambió de destino. Dejó de ser sede presidencial y sus salones pasaron a albergar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Años después, el general Gustavo Rojas Pinilla decidió devolverle su antiguo uso y la residencia presidencial regresó al Palacio de San Carlos. Allí permaneció hasta 1979. Cuando terminadas las obras de adecuación del Palacio de Nariño, el gobierno nacional trasladó nuevamente la sede del Ejecutivo. Desde entonces, el Palacio de San Carlos volvió a recibir a la Cancillería. Los casos exitosos en donde el Palacio ha fungido como sede del Ejecutivo han sido casos exitosos en donde Colombia se abre al mundo. Y en vez de cerrar embajadas, empieza a abrirlas sistemáticamente en distintos escenarios. Con este anuncio no solo cambiaría la sede presidencial después de casi medio siglo, el presidente electo también propuso convertir el Palacio de Nariño en un museo abierto al público. Aunque desde hace años sus puertas ya se abren a quienes quieren conocer su historia a través de visitas guiadas. Por ahora el anuncio marca un nuevo capítulo tanto para el Palacio de San Carlos como de Nariño. Lo que sí es cierto es que de concretarse necesitaría una reorganización de estas dos edificaciones.
2 de la tarde, 18 minutos, y a esta hora les contamos que en Chaparral, Tolima, avanza una operación conjunta contra la minería ilegal. César Chaparro nos envió el siguiente reporte desde la zona. Durante varios minutos hemos sobrevolado hasta una de las zonas más apartadas del Tolima. Lo que ustedes van a ver son las profundas heridas que ha dejado la minería ilegal en esta tierra. Aquí, en este punto, se desarrolla un peligroso, riesgoso operativo por parte de los comandos de la policía. En este momento los uniformados ya están ingresando al área. Unos minutos antes llegó un grupo especial que tuvo una especie de choque contra los señalados mineros ilegales que estaban aquí en la zona. Bajo un intenso calor aquí en la zona rural de Chaparral, de Tolima, la policía realiza este intenso operativo contra la minería ilegal. General Carlos Oviedo, director de la Policía de Carabineros, ¿qué han encontrado en este punto? ¿Por qué escogieron hoy este punto para este operativo? César, este es un nuevo enclave minero que concentra 3 municipios del departamento del Tolima: Chaparral, Planadas y Ataco, donde el Estado Mayor Central, a través del Frente Jerónimo Galeano, Ismael Ruiz, fortalece sus finanzas criminales a través de la minería ilegal. Pero lo más preocupante, como usted puede observar, es el daño al medio ambiente que realizan a través de esta modalidad, que es de cielo abierto, particularmente en este punto. La vereda en el municipio de Chaparral, Tuluní, se han destruido 15 retroexcavadoras, medios mecanizados, que tienen una capacidad mensual de extraer aproximadamente 22.400 gramos de oro. General, precisamente quiero invitarlo a escuchar la entrevista que le hicimos a los uniformados, policías de Emiratos Árabes y de Brasil, que participan en este operativo y que estuvieron atentos durante el desarrollo en el puesto de mando unificado, imágenes que eran transmitidas a través de drones. En 2023, el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzó la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima, para fortalecer la cooperación internacional y facilitar el intercambio de información y experiencias para combatir los delitos que afectan al medio ambiente. Los delitos ambientales no tienen frontera, entonces podemos verificar que, por ejemplo, el oro ilegal, la madera ilegal, el tráfico de animales pueden comenzar en un país y después terminar en otro, porque pasan por varios países hasta llegar al seu destino final. Entonces, para nosotros, este compartilhamento de informaciones, esta cooperación internacional es una herramienta muy importante para que podamos actuar en la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía. Por donde caminemos vemos destrucción. Ustedes ven montañas gigantescas de tierra que han extraído para sacar el oro ilegal. El color de las fuentes hídricas tienen diferentes colores, producto del vertimiento de líquidos de mercurio en la zona. Específicamente el color, lo ven, este es totalmente árido, no tiene un color negro, color de humus, totalmente árido, producto por los elementos mecanizados. Bueno, pues si a mí me han impactado estas imágenes, quiero preguntarle a mi compañero, el camarógrafo John, ¿qué impresión se lleva de esta zona? Definitivamente el daño que se le hace al ecosistema es tremendo. O sea, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, al planeta? Tenemos que pensarlo. Lo que ustedes están observando es una de las 15 máquinas que han encontrado aquí los uniformados y que son utilizadas tanto por los mineros ilegales como por las mismas disidencias de las FARC para extraer de manera ilegal el oro. Dicen las autoridades, dice la policía, que son cerca de 500 las hectáreas afectadas por la minería ilegal en esta zona del país. 2 de la tarde, 22 minutos. En Medellín se siguen conociendo detalles del supuesto entramado de corrupción durante la administración de Daniel Quintero Calle. Según reveló el alcalde Federico Gutiérrez, el hoy superintendente y su hermano habrían organizado un grupo para cometer distintos robos en diferentes dependencias de la administración. El exmandatario respondió a estas denuncias.
Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo que comenzó como una auditoría forense a la contratación de la pasada administración de Daniel Quintero Calle en Medellín podría convertirse en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en la historia reciente de la ciudad. El alcalde actual reveló nuevos detalles sobre un supuesto entramado de contratación direccionada que habría ocasionado un detrimento patrimonial billonario. Y ojo con esto, hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de 1 billón de pesos, solo con lo que se ha demostrado, pero el desfalco es aún mucho mayor. Según el actual mandatario, Daniel Quintero, junto con su hermano Miguel Quintero, habrían conformado un grupo de delincuencia organizada para robar a Medellín en distintas dependencias. A esto me refiero cuando les digo que son una GDO. Esta red evidencia que no hubo una entidad del distrito que no tocaran los hermanitos Q. Todas fueron saqueadas y están conectadas entre sí mediante contratos, operadores, funcionarios, intermediarios y particulares que aparecen una y otra vez. Las supuestas actuaciones irregulares del entonces alcalde Daniel Quintero habrían generado desfalcos como el del INDER por más de 8.000 millones de pesos por contratos celebrados con Metroparques, otro en el Parque de las Aguas por más de 22.000 millones y uno más superior a los 1.000 millones de pesos en el programa Buen Comienzo, dirigido a la niñez de la ciudad. Lo de Afinia terminó siendo un fiasco. Hoy sostenemos a pérdida no solo la energía de la costa caribe, sino del país. Por ese chanchullo, EPM pierde 1.5 billones de pesos al año. Daniel Quintero habló con Noticias Caracol y respondió que no conformó ningún grupo de delincuencia organizada y que todo es parte de una persecución política en su contra. El alcalde Federico Gutiérrez se ha dedicado a convertir su alcaldía en la más evidente proceso de persecución política que se haya visto en el país. Y ya un juez dijo que se violaron mis derechos fundamentales. Entonces aquí la víctima de este proceso he sido yo. Y el alcalde ha sido el victimario. Y lo que sigue ahora es un proceso de denuncia contra ese alcalde para que haga las reparaciones, incluso económicas, morales y otras, dado que ha hecho unos daños terribles, pues, y lo sigue haciendo. Por todos los casos denunciados de presunta corrupción ya hay un condenado. Se trata de Juan Alberto Cardona, el cual trabajó como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y quien, según la Fiscalía, falsificó 15 documentos entre 2020 y 2023 para poder justificar desembolsos irregulares de dinero en medio de 6 contratos por más de 18.000 millones de pesos entre Bomberos Itagüí y el área metropolitana. Cardona deberá pagar 19 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo. Noticias Caracol. Mucha atención porque a esta hora permanece cerrado uno de los túneles de la vía al llano tras un accidente de tránsito. Pablo Arango, ¿qué se sabe del accidente y hay paso o el cierre es total? El cierre es total del túnel Renacer. Se trata de un accidente de un choque de 2 vehículos de carga. Al parecer uno de ellos transportaba químicos, por eso no hay una hora exacta para la reapertura de la vía, lo que preocupa a las autoridades. Dice el reporte oficial de Coviandina, que es el concesionario de esta vía. Atención, autoridades reportan cierre total del túnel Renacer por siniestro vial, choque entre vehículos de carga, uno al parecer con sustancias peligrosas. Se desconoce tiempo de apertura, se implementa el plan de atención de emergencias. A esta hora un equipo de Noticias Caracol ya se transporta allí a la zona del accidente y hemos hablado también con la Policía de Tránsito, que nos han confirmado esa información de que no hay una hora exacta de la apertura nuevamente de la vía al llano, que se encuentra en este momento cerrada en el túnel Renacer. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Renunció al Consejo Superior de la Universidad de Cesar Juliana Guerrero a raíz del escándalo en el que estaba envuelta por un supuesto entramado de corrupción. Alejandro Cortés, muy buenas tardes. Usted tiene los detalles. Alejandra, buenas tardes. Sí, pues este entramado de corrupción que usted menciona se da después de unas revelaciones de la revista Semana, en donde habrían chats, conversaciones y transacciones bancarias en donde se daría cuenta de una supuesta red de tráfico de influencias que estaría liderada por Juliana Guerrero y por su hermana Verónica. Pues a través de esta carta que ustedes están viendo en pantalla, Juliana Guerrero, a través de su abogado apoderado, dice que esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar su tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy
cursan en su contra y a los reiterados y constantes ataques que ha recibido durante los últimos meses. Dice que su situación personal y señalamientos son injustos y que ha recibido de diferentes orillas políticas y no deben proyectarse en la Universidad del Cesar o sobre el gobierno nacional ni debe interferir en el cumplimiento de las funciones públicas, y asegura que estará trabajando de la mano de las autoridades para brindar todos los documentos y toda la información necesaria para que se esclarezcan los hechos. Con esta carta, entonces se da oficialmente esta renuncia irrevocable por parte de Juliana Guerrero como delegada del presidente de la República, Gustavo Petro, al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar. Alejandro, gracias. Son las 2 de la tarde, 37 minutos. El fenómeno del Niño está cada vez más cerca de sus efectos más severos y para mitigar su impacto, el país se prepara con diferentes medidas. Una de estas es el ahorro de energía. Expertos nos cuentan cómo hacerlo. Colombia está a puertas del momento más intenso del fenómeno del Niño. La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres anunció situación de desastres para actuar de manera preventiva ante las posibilidades de extenderse en un 96% en el tercer trimestre de este año y hasta febrero del 2027. Uno de los principales pedidos frente a la situación climática es ahorrar energía. Según la Asociación Colombiana de Distribución de Energía, en mayo el consumo promedio de una familia de estrato 4 en el Atlántico fue de 418 kilovatios por hora. Esto equivale a tener una nevera encendida por año y medio. En otros departamentos como el Cesar, una familia consume 476 kilovatios por hora y en Bogotá 180 kilovatios por hora. Diferentes organizaciones han creado estrategias para ahorrar energía. Una de ellas se conoce como Enciende el Ahorro. Al gobierno nacional, los usuarios, las empresas, nos corresponde realizar una campaña masiva de ahorro de energía. Los usuarios en esto tienen una labor importantísima para que no tengamos dificultad alguna. En ciudades como Medellín, EPM planteó una reducción en el precio de la factura de energía a hogares y empresas que disminuyan su consumo. Sin embargo, aún no se ha anunciado cuándo empezaría esta estrategia de ahorro. Desde el Ministerio de Minas y Energía también se hizo un llamado a la disminución del consumo. Cosas tan sencillas, por ejemplo, y es parte de las recomendaciones que hacemos desde acá, no utilizar el aire acondicionado en 17, sino en 23, generan, por ejemplo, un ahorro entre el 40 y el 50% del consumo en cada vivienda. Tanto el gobierno como las empresas de energía recomendaron a la ciudadanía desconectar los electrodomésticos y cargadores cuando no se estén usando, apagar luces y usar bombillos LED en vez de los tradicionales. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Europa enfrenta horas críticas por los incendios forestales que han afectado a unas 390.000 personas en España y Francia. Las condiciones meteorológicas complican las tareas de extinción, pues esta semana ambos países enfrentarán otra ola de calor. Es un paisaje que parece extraído de una película de terror. Se trata del peor incendio forestal en la historia reciente de España. Las mangueras, rapidez y voluntad no son suficientes para aplacar su inclemencia y ya arrasó 50.000 hectáreas. En otro punto de la provincia de Ávila, bajo un cielo rojo y bosques que desaparecen entre las llamas, hasta los bomberos presos del pánico tuvieron que huir cuando el fuego llegó a la carretera. Las emergencias se replican en el oriente del país. No, yo no había visto un fuego tan fuerte como este nunca. Y más aquí, así, o sea, cerca de donde yo estuviera. Autopistas y pueblos enteros están cubiertos por espesas columnas de humo y la vida de muchos paralizada. Nos han desalojado y estamos aquí ahora confinados. No puedes salir a trabajar, no puedes hacer tu vida cotidiana. Los bomberos trabajan sin descanso por tierra y aire, pero están desbordados. Los animales también sufren los efectos. No quiere, bro. Tampoco Francia escapa de las conflagraciones en pleno apogeo de las vacaciones de verano. Hay más de 220.000 evacuados. Tenemos miedo de que llegue a la ciudad porque nos decimos a nosotros mismos, al menos tenemos un hogar. El fuego está estable pero no controlado y ya deja postales como esta, troncos negros y terrenos hechos ceniza. Y en cuanto a las razones del aumento de incendios,
El cambio climático es una de las principales. Cuando calentamos la atmósfera, esta absorbe más agua de la vegetación, se seca más rápido y por lo tanto la vegetación se vuelve más inflamable. Y en medio de la ola de calor, un glaciar en los Alpes franceses sufre un derretimiento grave. Mientras los bomberos se enfrentan días cruciales, residentes de ambos países albergan la esperanza de volver a sus casas, o lo que queda de ellas, y poner fin a la pesadilla. Y más sobre clima. China también vive días difíciles, pero por cuenta del tifón Noul. Tras las fuertes lluvias, casas, carros y carreteras han quedado bajo el agua en la provincia de Guangdong. 2.338 residentes han sido evacuados. La tormenta tocó tierra el domingo por la mañana en el sur del país, trayendo vientos huracanados. Por lo menos 10 personas han muerto y 23 han resultado heridas en la provincia de Gansu. 3 mujeres resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, en un ataque con arma blanca en las calles de París. Un hombre que cruzó la vía con 2 cuchillos tras atacar a las 3 víctimas de 19, 24 y 36 años fue detenido por los transeúntes. Un agente de policía fuera de servicio procedió a detenerlo. El atacante, que al parecer tiene problemas de salud mental, aseguró que Alá le había ordenado hacerlo. El hombre enfrentaría el cargo de tentativa de homicidio agravado. Y un tiroteo en un festival gastronómico en Seattle, Estados Unidos, dejó 3 muertos y al menos 4 heridos este domingo. El hecho ocurrió en una zona turística cercana a la emblemática torre de observación Space Needle o aguja espacial. Según las autoridades, los disparos se escucharon a las 6 de la tarde hora local. La policía detuvo a un sospechoso y busca al otro porque al parecer se atacaron entre sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hay opciones de alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que reanudará los ataques si la vía diplomática una vez más fracasa. Ya van 3 días de pausa, lo cual causó una baja del 6% en el precio del petróleo. Pese a esto, Irán asegura que sus representantes no están en conversaciones actualmente con Estados Unidos. También en Estados Unidos, a partir de hoy, más de 350.000 haitianos perderán el estatus de protección temporal conocido como TPS, que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país. Ahora quedan sin autorización para trabajar y podrían enfrentar procesos de deportación. El mayor impacto se espera en el sur de Florida, donde se concentra la principal comunidad haitiana del país. Muchos de ellos han vivido y trabajado legalmente desde hace 16 años, cuando recibieron el TPS tras el devastador terremoto de 2010 en Haití. Margarita, gracias. 2 de la tarde, 44 minutos. En el plano nacional hay indignación por el homicidio de un joven cerca de una estación de Transmilenio. El hombre señalado como responsable fue retenido por la comunidad y posteriormente capturado por las autoridades. Mayra Tenorio está en el lugar de los hechos y nos amplía la información. Buenas tardes para todos. Les hablo de un hecho que sin duda ha despertado total indignación y es que les cuento que ocurrió justo aquí en vía pública, muy cerca a esta estación Héroes. Hablamos aquí muy cerca también del barrio Polo, en la carrera 20 con calle 80 en vía pública. Y es que logramos conocer que se trata de esta víctima, un joven tan solo de 20 años, trabajador y estudiante que se encontraba transitando en esta vía pública cuando es atacado, escuchen esto, según el reporte oficial de la Fiscalía, con una botella por este hombre que quedó registrado en video, un hombre que según la policía es un habitante en condición de calle. Esto dijeron las autoridades sobre este hecho que sin duda pone sobre todo cómo está el tema de la seguridad muy cerca a estas estaciones de Transmilenio. La captura fue materializada y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad. Estas son las imágenes oficiales de la policía. Este hombre fue capturado en flagrancia gracias a que un transeúnte se dio cuenta de estos hechos y junto a la comunidad lograron retenerlo hasta que llegara la policía. Sobre estos hechos también hablamos con la comunidad aquí muy cerca y nos hablan precisamente de la seguridad, de la necesidad de mayor seguridad. Siempre un poco intimidado.
vive uno siempre preocupado de ver eso que no se nota, la verdad, la seguridad para nada. Complejo, la verdad, en el sector sí se ve bastante el movimiento de indigencia, pero pues ya es tema de seguridad, no sé cómo lo irá a manejar la policía. Nomás en este separador encontramos muchas veces que hacen cambuches y acá a veces también cuando viene uno a tomar el café porque trabajamos en la zona se ve bastante, entonces sí es un poco complejo y por este lado está un poco denso el tema de la seguridad. Se espera que avancen entonces todo el proceso judicial frente a este hecho que es catalogado como homicidio y sobre todo los familiares de este joven de tan solo 20 años piden que eso sí se haga justicia. Mayra, gracias por su reporte. 2:47. Hoy toma posesión el nuevo alcalde de la ciudad de Tunja, Rafael Acevedo. El político triunfó frente a otros candidatos que buscaban llegar a la administración municipal de la capital boyacense. Después de meses de incertidumbre en Tunja, la ciudad ya tiene nuevo alcalde. Se trata de Rafael Acevedo, quien con más de 10.700 votos ganó las elecciones atípicas. Este arquitecto tendrá retos importantes en estos 17 meses, como el mejoramiento de la malla vial, generación de empleo y la seguridad ciudadana. Estamos ya preparando para la posesión, esperamos que sea esta tarde y mirando ya en detalle cómo recibimos y cómo va a estar el proceso que se inicia. Dentro de la lista de derrotados en esta jornada electoral aparece Sandra Estupiñán, quien era apoyada abiertamente por Mijael Krasnov, alcalde destituido de la ciudad. La candidatura de Sandra Estupiñán está marcada y está cimentada sobre la base de un componente de maquinaria, un componente de trayectoria política, pero también sobre una supuesta movilización de opinión por parte del exalcalde Krasnov. El otro candidato que estaba dentro de los favoritos era Yamir López, del movimiento Alianza Verde, pero según líderes de este proyecto político, grandes nombres de esta línea apoyaron a otro candidato. Entonces, por un lado, efectivamente tuvo que haber algún sector del verde que no votó por Yamir. Dos, hay que analizar si efectivamente el no ser de la ciudad afectó. La credencial de nuevo mandatario de la capital boyacense ya fue entregada a Rafael Acevedo. Bueno, eso fue anoche, me entregaron la credencial como alcalde mayor de Tunja y ya hoy estamos reuniendo los requisitos para posesionarnos ante un notario. En las próximas horas se empezarán a conocer los nombres que acompañarán al nuevo alcalde de Tunja, quien además anunció una veeduría forense en varios contratos aprobados en las últimas horas. Lo último en Noticias Caracol. 2:58 minutos, mucha atención. El gobierno acaba de adoptar medidas para promover el ahorro de energía a partir de este jueves y durante varios días. Henry González, usted tiene los detalles. Sí, señora, se trata de la circular número 0081 expedida por el Ministerio de Trabajo hace pocos minutos y en la que a petición del Ministerio de Minas y Energía están invitando a todas las empresas del sector privado y entidades públicas a ahorrar energía a partir del próximo jueves y hasta el 3 de agosto. Esto con motivo del mantenimiento que va a iniciar precisamente este jueves a la planta regasificadora SPEC en Cartagena, por donde entra el gas importado al país. Como habrá riesgos para el sector eléctrico, lo que están pidiendo es que se reduzca el consumo de electricidad para así minimizar estos riesgos. En conclusión, están pidiendo a las empresas privadas instar a que se programe trabajo en casa hasta donde sea posible. Lo mismo están exhortando de manera especial a las empresas del sector privado, pero en los departamentos de la costa, especialmente La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Y de la misma manera a las entidades del sector público para que hasta donde sea posible también programen trabajo en casa. Esto es solamente carácter exhortativo, no es obligación para las empresas y estamos pendientes de que salga una circular en el mismo sentido del Ministerio de Educación para los colegios y las universidades. Departamento del Huila es noticia la captura y medida de aseguramiento contra Hermes Gaviria, sujeto que según las autoridades sería el responsable del asesinato de una mujer de 27 años de edad, identificada como Angie Marcela Ramírez, que ocurrió en el municipio de Pitalito, Huila. Este hombre fue capturado en jurisdicción de Bruselas. Según las autoridades, en su contra reposan varias anotaciones judiciales. Aún así, estaba en libertad. A esta hora las autoridades del municipio de Orito, en el sur del Putumayo, confirman que
su territorio en 89 veredas ha sido declarado libre de sospecha de artefactos explosivos. El trabajo durante 9 años lo adelantó el Batallón de Desminado Humanitario número 5, concluyendo así que fueron encontrados en los últimos días 8 artefactos explosivos. De este hecho positivo se benefician 841 familias, unos 25.000 habitantes del municipio de Orito. Las autoridades se muestran satisfechas porque van a continuar con el proceso de reconversión económica en siembra de productos como el cacao, la pimienta, entre otros. A esta hora es noticia en La Guajira el rechazo y la indignación que ha causado este video que circula a través de las redes sociales, donde se observa a un hombre golpear de manera aberrante a un burro exactamente en el barrio Pastrana, esto en el municipio fronterizo de Maicao. Utilizaba el semoviente para transportar y comercializar agua potable en diferentes sectores. Dicen las autoridades que a través de estos videos lograron identificarlo, no pudieron capturarlo porque, según dice la policía, no hubo flagrancia, pero sí le pusieron una orden de comparendo y le decomisaron el burro, que ahora está en manos de las autoridades ambientales. Tres de la tarde, 22 minutos. La frontera con Venezuela cambia de color por estos días. Las montañas de Cúcuta y del estado Táchira en Venezuela se cubren de amarillo por el florecimiento de cañaguates, un fenómeno extraordinario que convierte a la región en un solo paisaje natural. Cada año durante la temporada seca, entre julio y agosto, los cañaguates en Colombia y los araguanés de Venezuela florecen casi al mismo tiempo, pintando de amarillo las montañas de Cúcuta y del estado Táchira. Este espectáculo natural puede observarse a kilómetros de distancia. Es un fenómeno que se comparte en la frontera binacional. Los que podemos ver desde las alturas es que tanto las montañas de Ureña, que ya son Venezuela, como las de Cúcuta, están completamente florecidas y pues a la gente le llama mucho la atención. Aunque reciben nombres diferentes, el cañaguate y el araguaney pertenecen al mismo género botánico. En Venezuela, el araguaney es el árbol nacional desde 1948, mientras que el norte de Santander se ha convertido en uno de los principales símbolos naturales del paisaje fronterizo que hoy es estudiado por Corponor, la autoridad ambiental de norte de Santander. El árbol percibe que se disminuyen las lluvias, genera una respuesta de adaptación y pierde todas sus hojas de manera que pueda evitar tanta pérdida de humedad por evapotranspiración. Al hacer eso, florece porque la floración hace que se haga mucho más visible para los polinizadores. Un dato poco conocido es que estos árboles florecen cuando han perdido casi todas sus hojas. Así logran que sus flores resalten más, atraigan a polinizadores como las abejas y aumenten sus posibilidades de reproducción. Su flora dura apenas un par de días. Esta floración dura alrededor de 8 días. Luego de cuando empiezan a perder las flores, digamos que el suelo se reviste de un tapete amarillo que sirve pues para nutrir el suelo. Este manto amarillo no solo embellece al paisaje, sino también refleja la riqueza del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados y menos conocidos. Clau, así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Pablo a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Una feliz tarde.